Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en Río Bueno, en el sur. Gracias por salvar, Señor. Gracias por, como acabamos de cantar, por ser el Señor que salva, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho en Río Bueno, Osorno, Ciudad Satélite, Padre Hurtado. Gracias por usar su poder para salvar. Queremos pedir esta mañana que podamos aprender de tu palabra, de esta historia. Ayúdame a hablar claramente del Evangelio de Cristo, y queremos que esta palabra, que esta historia cambie nuestras vidas, Señor. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, antes de empezar con la historia, hay dos premisas subyacentes que tenemos que estudiar antes de entender el texto. La primera premisa es que el cristianismo es la cosmovisión más inclusiva del mundo. Y podemos darnos cuenta de esto al entender la historia en Hechos 8 y entender los dos hombres en el libro. Tenemos el eunuco, un negro, un africano. Él es rico, tiene un buen trabajo y también es un hombre sexualmente alterado. El otro hombre es Felipe, un judío, clase media, tenía que trabajar duro. Y según tradición, los judíos rezaban cada mañana a Dios: gracias, Dios, porque no soy un esclavo, ni una mujer, ni un gentil como este eunuco. Así que los dos hombres son muy diferentes. Y si no fuera por el Espíritu de Dios, nunca se habrían conocido ni hablado. Pero el Espíritu de Dios quiere destruir barreras raciales. El mensaje de Jesucristo es para Samaria, Israel, África. El cristianismo no pertenece a una sola cultura. Jesús les dijo a sus apóstoles en Hechos 1: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que el Evangelio Jesucristo es para el samaritano, aquí en Hechos 8 para un africano, capítulo 9 es para un fariseo, más adelante en Hechos es para un romano. Esta idea de la inclusividad del cristianismo va en contra de todas las ideas de las universidades y los filósofos hoy en día. Según ellos, cada cultura creó su propia religión para que la gente se mantuviera unida, juntos. Por ejemplo, europeos crearon el cristianismo. Los asiáticos del sur crearon hinduismo. Los del Medio Oriente crearon Islam. Y según los filósofos, cada cultura ha creado su propia religión. Tiene sus propios dioses. Y el mapa tiende a apoyar esta idea. Por ejemplo, 96% de todos los musulmanes, 96% viven en el Medio Oriente o África. 98% de los hindúes viven en India, o allá cerca. 88% de los budistas viven en el este de Asia. Y si estudiamos solamente estas religiones, uno podría pensar que la religión de la persona depende del área que viva. Pero el cristianismo es diferente. 25% de los cristianos viven en América Central y Sudamérica. 22% viven en África. 15% viven en Asia. 20% en Europa. 12% en Norteamérica. Y si seguimos estudiando esta idea, notaríamos que el cristianismo es lo más inclusivo de diferencias culturales. La segunda premisa es que el cristianismo es la cosmovisión más exclusiva del mundo. Vemos esta idea en el texto en Hechos 8, que
Alejandro leo con la respuesta de Felipe. El eunuco le dice a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Él quiere saber, él quiere la verdad. Y leemos entonces, Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe no es un buen postmodernista. No le dice al eunuco, bueno, el texto significa lo que quieres que signifique. No dice, tú puedes interpretarlo como tú quieras. Su respuesta es exclusiva. Su respuesta a la pregunta de quién habla el profeta es Jesucristo. Él dice, yo tengo la verdad y quiero que tú la tengas también. Y esta idea de decir que tengamos la verdad no es común hoy en día. Los que dicen que tienen la verdad son narcisistas, orgullosos. Pero un fundamento del cristianismo es que la verdad existe y que también podemos conocerla. Y vemos esta idea de la exclusividad del cristianismo por la Biblia. Por ejemplo, Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y sigue por decir, nadie viene al Padre sino por mí. Es muy común decir hoy en día que todas las religiones del mundo son iguales. Tal vez te lleven por diferentes lados de la montaña, pero todos te llevan al mismo Dios. Incluso muchas de las religiones dicen lo mismo. Otras religiones no tienen castigo por los que no siguen su camino. Pero Jesús mismo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Podemos decir que somos los más inclusivos, sí. Pero además podemos decir que somos los más exclusivos también. El mensaje es para judío, africano, asiático, chileno, gringo. Es para todo. Pero el mensaje es Jesucristo. Así que quiero que recuerden las dos premisas mientras que avanzamos por el texto esta mañana. Y quiero ver el papel de Dios en salvación y quiero ver el papel de nosotros en salvación. Y vamos a empezar por estudiar lo que hace Dios porque es Él que empieza todo en salvación. Y podemos ver esta idea en el texto de esta mañana. La historia que leímos al principio empieza por decir un ángel del Señor habló a Felipe. Es Dios que empezó toda la obra en esta historia. Dios guía a Felipe desde el comienzo hasta el desenlace de la historia. Versículo 29 dice de nuevo, el Espíritu dijo a Felipe. 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Dios empezó la obra. Dios le guió a Felipe. Y después de haber bautizado al eunuco, Dios lo lleva a otra parte para empezar de nuevo. Y podemos pensar que esta historia no es normal, que Dios a veces actúa así, pero tenemos que recordar que esta historia no es extraña. Dios todavía salva de esta manera. Él está involucrado en cada salvación. A veces pensamos que Dios está allá esperando que aceptemos a Cristo. Pero esta historia va en contra de esta idea. Él se involucra en cada salvación. Y según la Biblia es Él que empieza la obra. Juan 6 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y hoy día no quiero empezar un debate porque hay diferentes maneras de pensar en cuanto a la salvación. Y la idea de la soberanía de Dios en salvación ha causado daño dentro de la iglesia. Aquí en Santiago hay misioneros, hay pastores que no se hablan por causa de esta doctrina.
Pero es necesario entender que Dios está involucrado en cada salvación. No está ya esperando, está involucrado. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario entender eso? Mira lo que dice Romanos 3. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nosotros no podemos empezar la obra. No podemos porque según Efesios 2, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Estábamos muertos en pecado. Y los muertos no pueden buscar, no pueden clamar por ayuda. En esta manera el cristianismo es diferente que todas las religiones del mundo. Cada religión dice que podemos acercarnos a Dios por nuestras propias fuerzas. Podemos hacerlo, podemos ganar salvación. Sea los budistas con su camino óctuple, los musulmanes con sus 5 pilares, los testigos de Jehová que van puerta a puerta para ganar salvación. Todos dicen que podemos hacerlo. Podemos hacerlo. El cristianismo es la única religión que dice, no podemos. Ustedes no pueden subir la montaña a Dios. Ustedes no pueden ganar salvación. Nosotros no merecemos la salvación, pero gracias a Dios, Él descendió a la tierra y Él vino en forma de hombre para que podamos subir. Necesitamos que Dios empiece el proceso de salvación. Ahora, si están siguiendo la idea de la historia de Hechos 8, debemos tener una pregunta. Y es una pregunta muy común. Muy común. Hemos dicho que nuestro mensaje es exclusivo. El mensaje de salvación es solamente Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por Él. Entonces la pregunta es, ¿qué le sucederá al hombre inocente en el desierto que nunca escuchó de Jesucristo? ¿Qué le sucederá? Y un misionero, un pastor en los estados, David Platt, dice, esta pregunta es sencilla. Él va al cielo. El único problema es que Él no existe. El inocente en el desierto no existe. Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 1 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Los seres humanos pueden ver la creación de Dios y saber que existe uno más allá que creó todo, pero no le honraron como a Dios. Así que tenemos que revisar la pregunta. Podemos preguntar, ¿qué le sucederá al hombre culpable en el desierto que nunca escuchó de Jesús? Es la pregunta buena, real. Y lo que leímos esta mañana en Hechos 8 contesta la pregunta. Si hay un hombre en el desierto que busque a Dios, que note la creación, que quiera saber más de Dios, Dios le dará a conocer la verdad. Dios no está arriba en el cielo diciendo, casi tenías la verdad, casi lo tenías. Lo siento. No dice, estabas buscándome a mí, pero no me encontraste. Lo siento. Tampoco dice, oh, estabas tan cerca, si solamente hubieras hecho eso. No. Dios en su misericordia y gracia dará a conocer la verdad a los que la busquen. Lo hemos visto en Río Bueno, en el sur. Alejandra es la mujer que empezó el grupo. Ella pasó muchos años en la iglesia católica. Desde su juventud siempre sabía que algo estaba allá.
Ella enseñó religión en los colegios, preparaba las misas en las iglesias, buscaba a Dios. Siempre apreciaba como si hubiera un Dios allá. Y ella intentó conocerlo, hasta que una mujer le enseñó de Dios y la verdad y el Evangelio. También lo vimos con una mujer que se llama Ángela, la cual buscó a Dios, era católica, era testigo de Jehová, buscaba a Dios. Y antes de fallecer de cáncer, Dios se le reveló por diferentes mujeres en el sur. El deseo de buscar a Dios viene de Dios. Él empieza el proceso y Él manda la verdad a quienes ha dado el deseo. Ahora vamos a ver nuestro papel en la salvación. Y hay dos maneras equivocadas de pensar en eso. O podemos decir que no tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer nada. Hay una línea que dice sí o sí Dios va a salvar, así que no tenemos que hacer nada. No tenemos que evangelizar, no tenemos que anunciar el Evangelio, porque es Dios que salva y Él va a salvar. Todo depende de Dios. El otro extremo es Dios necesita que seamos misioneros. Él necesita que evangelicemos. Él nos necesita. Si Él no nos tuviera, sería un desastre. Pero yo veo en las Escrituras una tercera opción. Leo Romanos 10:14 que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que sí, según Romanos 10, tenemos que hacer algo. Pero también veo Lucas 19 que dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos, porque estaban hablando de Jesús, enseñando de Jesús. Dijeron: reprende a tus discípulos. Respondiendo Jesús dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Así que nosotros no somos los más importantes. Todo no depende de nosotros. Dios no nos necesita. Si no enseñamos de Cristo, las piedras lo harán. Solamente somos instrumentos, herramientas en las manos de Dios. Él escogió usarnos no por necesidad, sino por amor. Él podía haber escogido propagar su nombre por las piedras, pero escogió a los seres humanos. Y creo que los apóstoles y Felipe tenían la misma mentalidad, porque observamos en 8:25 que anunciaron el Evangelio. También en 40, Felipe anunciaba el Evangelio. Estaban anunciando el Evangelio todo el día. No se quedaron en sus casas como si no tuvieran nada que hacer. Anunciaron el Evangelio. Y en esta historia específicamente, ¿qué usó para anunciar? Él usó la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es lo único que puede salvar. Hebreos dice que ella vive. Ella es más afilada que una espada. Yo pasé por un tiempo en mi vida cuando pensé que lo que salva a la gente son mis argumentos filosóficos. Así que en vez de estudiar la Biblia, estudiaba filosofía, ciencia, diferentes cosas, argumentos para mostrar que Dios existe. Y todo eso es necesario. Quiero que ustedes lean libros filosóficos, ciencia. Pero me di cuenta que lo más importante, lo que salva, es la palabra de Dios. No es mis argumentos. Tenemos que entender bien lo que dice la Biblia. ¿Y qué es lo que Felipe le enseña al eunuco? 8:35 dice: comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio
de Jesús. Felipe conocía la palabra de Dios, conocía la Biblia, la había estudiado, pero más importante de estudiar la Biblia, él conocía el punto de la palabra de Dios, Jesucristo. Felipe le dio al eunuco más que la historia de Isaías y su contexto y lo que estaba pasando en el mundo en aquellos días, lo que estaba pasando entre el rey Ezequías y Sennacherib. Felipe le dio al eunuco Jesucristo, el único que puede salvar. Tenemos que recordar que nuestro mensaje es exclusivo. No le habría servido al eunuco si Felipe le dijera, bueno, ¿qué quieres que signifique el texto? Cuando las personas buscan a Dios, necesitan un mensaje exclusivo, que es el mensaje de Jesucristo. La meta de cada estudio bíblico es encontrar a Jesús. La meta de cada una de nuestras conversaciones debe ser Jesucristo. Queremos ser como Felipe. Cada uno de nosotros queremos ser como Felipe. Él empezó donde estuvo el eunuco. Este pasaje tocó el corazón del eunuco. Felipe no dice, bueno, no conozco bien Isaías, pero si vamos a Romanos, tengo el Evangelio en Romanos. Él comenzó donde estuvo el eunuco. ¿Por qué el eunuco estaba tan preocupado de este versículo? Entendamos la historia. Tenemos que entender la historia. Este es un hombre rico. Es un hombre rico. Pero no era de la realeza. En aquellos días, en algunos reinos, si uno iba a trabajar en la casa de la familia real, tendría que sacrificar su sexualidad. No querían la posibilidad de un hijo ilegítimo, así que todos los hombres que trabajaron alrededor de la reina o la princesa fueron eunucos. Este eunuco era rico, pero vacío. Tenemos que entender su cultura. Lo más importante de su cultura era niños. Lo más importante era la familia, porque con hijos se sigue el linaje de su sangre. Y todavía hay esta mentalidad en las culturas orientales. Lo más importante es familia, es niños. Un hijo significa que su memoria sigue por las generaciones. Y él nunca iba a tener hijos, ni una familia. Él tenía dinero, tenía un buen trabajo, era inteligente, pero un hombre vacío. Sin duda, su cultura tenía sus propios dioses. Pero el texto dice, había venido a Jerusalén para adorar. Los dioses de su cultura tampoco le ayudaban. Tenían dinero, él era inteligente, tenían un buen trabajo, tenían dioses, pero estaba vacío. Él había viajado 1,610 kilómetros para adorar en otro templo de otro Dios que tal vez le ayudara. Estaba buscando ayuda, algo para ayudarle. Así que él viajó. ¿Y qué habría escuchado al entrar al templo de los judíos? Los judíos le habrían leído Deuteronomio 23:1, que dice, ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. Él ha pasado meses viajando para llegar al templo de otro Dios, para adorar, para buscar ayuda. Y lo echaron del templo. Así que compró un manuscrito del libro de Isaías y empezó el viaje a su país, meses, un viaje que va a durar meses. Y durante el viaje empezó a leer
empezó a leer el manuscrito de Isaías. Tuvo mucho tiempo para leer. Leyó y llegó a Isaías 50, 53, que habla de un hombre que como oveja a la muerte está en Hechos 8, llegó a 53, tal vez 55, tal vez llegó al 56, que dice que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí soy un árbol seco, porque así dice el Señor a los eunucos que guardan mis días de reposo y escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y casi podemos ver a este hombre que nunca iba a tener una familia, ni un nombre grande, gritando, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Tengo que entender este pasaje. Bueno, hace tres capítulos leí de un hombre que como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este hombre que no tiene hijos? Que no tiene una gran descendencia. ¿Quién es este hombre que es exactamente como yo? Más importante, ¿quién es este hombre que según versículo 11 justifica a muchos y lleva iniquidades? ¿Quién es él? Quiere ayuda. Alguien ayúdame. Entra Felipe. Y él dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo puedo si alguno no me enseñare? Lo leyeron y el eunuco le pregunta a Felipe, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien diferente? Entonces Felipe le anunció el evangelio de Jesucristo. Como Jesús fue asesinado para que viviéramos. Como Jesús fue inmundo para que por él fuéramos limpios. Como Jesús fue cortado para que tuviéramos un nombre eterno. El cristianismo es para todos. Jesús es para todos. Es para los que son sexualmente alterados, los africanos, los judíos. Jesús es para cada cultura. Y el eunuco entendía este mensaje y quería tomar el primer paso de seguir a Jesús. Quería bautizarle al tiro. Y la misma idea de bautizarse es exclusiva. Significa que renuncio a mi vieja vida. Significa que esta es la fe correcta. Y voy a seguir a Jesús, quien es la verdad. Quiero decir públicamente que voy a seguir a Jesús. Y eso es lo que hizo el eunuco. Y volvió a África y según tradición era un misionero. Fundaba las primeras iglesias en África. Él se convirtió en un Felipe. El bautismo no es el último paso de ser un cristiano. No es como, ok, me bauticé y ya estoy bien. Es el primer paso. El resto de su vida vas a seguir a Jesús. Vas a contarles a todos, a la familia, a los vecinos, a los amigos, a los hijos de Jesús, lo que Él hizo en su vida y quién es Él. Nosotros los cristianos hoy en día tenemos la responsabilidad y el privilegio de hablar y anunciar el evangelio de Dios. Cada uno de nosotros no es solamente el trabajo del pastor ni el misionero. Es el trabajo de todos anunciar este mensaje exclusivo de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Es el trabajo de todos anunciar este mensaje del amor de Jesucristo a cada persona, a cada cultura, a cada área del mundo. Porque el cristianismo es inclusivo. Jesús es para todos. Oremos. Gracias, Señor,
propagar su nombre a toda la tierra. Gracias por no quedarte en Israel. Gracias por salvar personas de cada tribu, de cada área del mundo. Señor, queremos ser parte de tu obra. Queremos llevar las buenas noticias. Queremos anunciar el Evangelio de Jesucristo a todos los confines de la tierra. Ayúdanos a empezar hoy día en Ciudad Satélite, en Padre Hurtado, en Santiago. Queremos anunciar. Gracias, Señor, por empezar la obra en nuestras vidas. Que sin eso estaríamos muertos en nuestros pecados. Gracias, Señor, por salvar a pesar de los pecados. Gracias, Señor, por ser el Dios que salva. Ayúdanos a conocer la Biblia más. Queremos sacar a Jesucristo desde cada capítulo de la Biblia. Queremos ser como Felipe, que empezó donde estuvo el eunuco. Ayúdanos, Señor, danos fuerza, danos palabras. Ayúdanos a usar al Espíritu Santo para guiarnos como Felipe. Queremos darte la gloria en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesucristo. Amén.